Hermanos y hermanas, la paz de Dios sea con ustedes. Antes de entrar al tema, les quiero animar a que el domingo que vengan pasen a inscribirse para ver quiénes van a ir a la convocación de Calacuaya que se va a llevar a cabo en abril. Creo que es del 14 al 16, si no estoy equivocado. Pero necesitamos saber cuántos van a ir, ¿verdad? Para poder mirar cuántos camiones tengamos que contratar para ir, para que nos lleve y nos traiga. Entonces, por favor, anímese. Y por ahí también les voy a animar a que nos ayuden, ¿verdad? Que nos ayuden invitando a otros hermanos, otras hermanas que no han estado viniendo a escuchar la palabra. Anímeles a que ya se vengan a escuchar la palabra, para que juntos nos alegremos y nos gocemos, estando en unidad, porque ahí donde hay unidad, Dios envía bendición y vida eterna. Así es que le animo a que colaboremos con Dios en esa tarea de animar a los que no han venido. Y estén orando por ello, para que Dios levante a aquellos que se desanimaron, a aquellos que perdieron su fe o se debilitaron en la fe y por ese motivo no vienen. Anímeles a que vengan. Vamos a colaborar con Dios en esa tarea. Que el Señor les bendiga. Los espero el domingo, 10 en punto de la mañana. Y estén al pendiente para cuando ya les avisemos de que empezáramos las reuniones de damas o de varones. La paz de Dios sea con ustedes. El tema que les voy a compartir le puse como título: los que se corrigen. Quiero empezar este tema haciendo una oración basado en lo que dice el libro de Job en el capítulo 36, versos 10 y 11, que dice: despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad, y si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, nos acercamos a ti, Señor, para suplicarte que tengas misericordia de mí y perdones cualquier falla o falta o pecado que haya cometido en contra tuya, en contra de tu palabra, en contra de mis prójimos. Perdóname. Y así como tú me perdonas, Señor, yo perdono a mis deudores, yo perdono a los que han procurado nuestro mal, yo perdono a los que han tratado de dañarnos y de quitarnos de ese lugar en que tú nos has puesto. Dios, yo suelto el perdón para mis prójimos en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, me acerco a ti confiadamente al trono de tu gracia por la sangre de Cordero, para suplicarte que tomes en tus manos la vida de cada uno de tus hijos y de tus hijas, la vida de cada uno de aquellos que han de mirar y escuchar este mensaje, y que tú obres con tu Espíritu Santo en ellos y despiertes su oído para que se corrijan, para que se conviertan de la iniquidad, para que escuchen tu palabra y te sirvan, y para que acaben sus días en bienestar y sus años en dicha. Oro a ti, Señor, para que cada uno de tus hijos y de tus hijas reciba de parte de tu Espíritu Santo esa manifestación que les ayude para despertar su oído y poner atención a tu palabra, y de esa manera se corrijan y sean bienaventurados y sean dichosos. Dios, te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, los problemas matrimoniales, laborales, familiares, escolares o de cualquier índole que pudiera haber en cualquier familia, la mayoría de las veces son el resultado de nuestras equivocaciones o errores que cometemos unos y otros. Casados y solteros, grandes y chicos, conocedores de la Biblia y no conocedores. Y de todos los que tienen problemas de cualquier índole, solo los que reconocen que se equivocaron y aceptan corregirse pueden o podrán ver resueltos sus problemas. Y ese es uno de los objetivos de Dios por medio de su palabra: corregir al hombre o a la mujer, casados, viudos, solteros, y prepararlos para toda buena obra. Es uno de los primeros objetivos que tiene Dios para bendecirnos a usted y a mí.
darnos su palabra para que a través de ella nosotros nos corrijamos y de esa manera tengamos bendición. Dice el segundo libro de Timoteo en el capítulo 3, versos 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, el mismo verso 16 dice, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarles cómo deben de vivir. El verso 17, en otras palabras, dice, a fin de que él o la de Dios, sea hombre o mujer, soltero, casado o viudo, haga siempre lo correcto y de esa forma sean felices o dichosos. Como le he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo las veces que sea necesario, la solución a los problemas no llega por casualidad o por la buena suerte. Esta llega si nos dejamos corregir y hacemos las cosas como Dios manda. Por lo que dice Dios por medio de la Biblia principalmente y por la experiencia adquirida en los casos de consejería, el hombre o mujer o los hijos demandan que el otro o los otros se corrijan y cumplan con los deberes que Dios le demanda a cada quien, pero casi siempre los dos o todos tienen algo que corregir en una familia y cuando lo hacen, entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios en el salmo base de este tema, que es el Salmo 94, del 12 al 13, que dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. Según estos versos, no se trata solo de asistir a un templo, a un lugar para leer y escuchar la palabra de Dios e irse a sus casas y ya a esperar que se arreglen las cosas como por arte de magia. Las cosas no son así, hermano, hermana. Cuando alguien empieza a escuchar la palabra de Dios, por medio de ella Dios lo va o nos va mostrando en qué estamos mal y nos dice lo que debemos de hacer. Si nos corregimos, entonces seremos dichosos. En caso de los que no se corrijan, estarán sufriendo las consecuencias, estarán cavando su propio hoyo o su propia tumba, como dice un dicho por ahí. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, dice, mi Dios, tú bendices a los que corriges, a los que instruyes en tu ley, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. En cambio, los malvados se les echará en la tumba. De acuerdo al contexto bíblico, los que no se corrigen caerán en la desgracia, o en otras palabras, la bendición de ser felices depende de que cada uno de nosotros, si después de escuchar la palabra nos corregimos y seguimos las instrucciones de Dios, seremos felices. Y si no, a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de conocer tanto de la Biblia, caeremos en el hoyo o en la desgracia. ¿Cuántos hoy en día, a pesar de conocer la palabra de Dios, a pesar de que ya la han leído 4, 5 o 10 veces, siguen con los mismos problemas que tenían cuando no conocían su palabra? ¿Por qué será? ¿Porque falló Dios? No, claro que no. Los que fallamos somos nosotros, no Dios.
Él no falla, Él es infalible. Él no se equivoca. Él no nos está inventando pecados que tengamos. Él nos habla claramente y Él conoce todos los pecados que hemos cometido cada quien. Con tristeza lo digo, hemos visto caer en el fracaso a muchos que han conocido la palabra, a los cuales Dios quiso corregir en su momento, pero no se corrigieron o no se dejaron corregir. No corrigieron su forma de ser con el esposo, no corrigieron su forma de ser con la esposa, no corrigieron su forma de trabajar para sus patrones, no corrigieron su conducta para con sus suegros, no corrigieron su conducta con sus hermanos de sangre o con sus hermanos en la fe, no corrigieron su conducta con la gente a la que debieron de amar y a la cual debieron de darle buen testimonio. No corrigieron su conducta con la gente que confió en ellos, con la gente que les dio la mano en algún momento de la vida. Pero también conozco a muchos que estaban en la desgracia y encontraron la solución a sus problemas cuando escucharon la palabra de Dios. Creyeron en Dios y al creer en Dios y su palabra se corrigieron. Y ahora están viviendo vidas hermosas, vidas diferentes a como antes. Ahora pueden ellos decir que son dichosos. Ahora pueden decir que son bienaventurados porque escucharon la palabra de Dios y se corrigieron. Que ese es uno de los objetivos de la palabra de Dios, corregir al hombre y prepararlo para toda buena obra. Ahora esos hombres y mujeres que escucharon la palabra de Dios y se corrigieron, son dichosos. Ahora están disfrutando de la bendición que Dios da a los que se corrigen o a los que se dejan corregir. Porque hay algunos que Dios los quiere corregir, hablándoles bien bonito de que les ama y hablándoles acerca de todas las promesas y las bendiciones que les quiere dar y no se dejan. Bíblicamente hay dos formas que Dios usa para que el hombre o mujer se o nos corrijamos. Una es con la palabra, hablándonos a través de temas, de enseñanzas y advirtiéndonos de lo que va a suceder si no nos corregimos. Si esta forma no funciona, entonces se cumple la otra de lo que fuimos advertidos con castigos. Si no nos corregimos escuchando su palabra, escuchando sus temas, leyendo la Biblia, entonces si no nos corregimos así, porque Dios nos advierte a través de la Biblia de lo que va a pasar si no nos corregimos. Si no nos corregimos, nos advierte que entonces no, vamos a recibir castigos, vamos a sufrir las consecuencias, vamos a caer en la desgracia, se nos va a caer el cantón. Dice el Salmo 50, verso 23, en la Biblia, traducción del lenguaje actual: si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. En este salmo Dios habla acerca del juicio o castigo que vendrá sobre los que no cumplen con lo que prometieron, con los que no se corrigen. Y termina diciendo el verso 23, al que ordenare su camino o al que corrigiere su vida, le mostraré la salvación. Sé que, en otras palabras, a los que se corrijan, los salvaré de que los corran del trabajo. A los que se corrijan, los salvaré de que pierdan su familia. A los que se corrijan, los salvaré de que los corran de la escuela. A los que se corrijan, los salvaré de que sus padres les den una paliza. A los que se corrijan, les salvaré de algunas enfermedades. A los que se corrijan, les salvaré de que sus negocios se vayan a la ruina. A los que se corrijan, les salvaré de que sus hijos se pierdan.
A los que se corrijan los salvaré de que sus padres se enfermen. A los que se corrijan, dice este versículo 23 al final, les mostraré la salvación. Y la salvación incluye todo lo que acabo de mencionar. Sin embargo, a lo mejor, y lo grave de todo esto, es que para muchos de nada les ha servido el conocer mucha Biblia. De todas maneras, o les está yendo muy mal por no corregirse, o les va a ir muy mal si no se corrigen. Y esto le puede suceder a cualquiera, sea del nivel académico, cultural o económico que sea quien sea. Si Dios le ha estado hablando y no se corrige, en cualquier momento le puede suceder o le puede caer o puede caer en desgracia, porque no está obedeciendo, porque no está siguiendo las instrucciones que Dios le da, porque no se está dejando corregir. La Biblia dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, del verso 10 al 13, y lo vamos a ver. Usted véalo en la Reina Valera, o si tiene una Biblia de traducción del lenguaje actual, léalo conmigo. Dice: los que de todo corazón deseen vivir y ser felices deben de cuidarse de no mentir, de no hablar mal de otros. Deben hacer el bien y dejar de hacer el mal y vivir en paz con todos. Porque el Señor cuida a los que hacen el bien y escucha sus oraciones y está en contra del malvado. ¿Quién puede hacerles mal si ustedes siempre insisten en hacer el bien? Nadie. En otras palabras, si alguien quiere ser bienaventurado o feliz, o salvar su matrimonio, su salud, su trabajo, su carrera profesional, su negocio, su relación con los que ama, hay que hacer lo que agrada a Dios. Y en caso de no estar haciendo lo que agrada a Dios, entonces hay que corregirse. Porque la solución y la bienaventuranza y la felicidad no llega por casualidad, llega si escuchamos la palabra de Dios y nos corregimos. Hay que corregirse, porque Dios está y cuida a los que hacen el bien, o lo bueno, o lo correcto, a los que se corrigen. Y además de todo, escucha sus oraciones. Pero Dios está en contra de los que escuchan su palabra y no se corrigen. Está en contra de todos aquellos que conociendo la Biblia y leyendo la Biblia, y aunque la hayan leído ya 4, 5, 6 veces y no se corrigen, está en contra de ellos. Dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, en lo que acabamos de leer, dice que Dios está en contra ¿de quién? De los malvados. Lo dice ahí en el versículo 12 al final, dice: está en contra de los malvados. Llámese malvado todo aquel que, conociendo la palabra de Dios y a pesar de que le ha leído varias veces todo, sigue igual, no se corrige. Hasta parece que son del grupo que dicen: yo así soy y así seré y así moriré. Pues se mueren más rápido, o les empiezan a ocurrir situaciones que les van a hacer sufrir. ¿Por qué? Porque no se han corregido. Al final, en el verso 13 dice, en otras palabras: si están haciendo lo que agrada a Dios, o si se corrigen, o si ustedes perseveran en hacer lo que Dios manda, ¿quién les podrá hacer mal? Nadie. Nadie le podrá hacer mal a los que se corrigen o a los que se dedican a hacer el bien. Nadie les podrá hacer nada. A veces yo me he atrevido en consejería a decirle a la gente: usted no se preocupe, nadie le puede hacer nada si usted se dedica a hacer el bien.
Si usted se corrige en aquello que está mal, nadie le va a poder hacer mal, porque usted está buscando hacer lo que a Dios le agrada, y Él dice en su palabra, ¿quién les podrá hacer mal si ustedes se están dedicando a hacer el bien? Pues nadie. La felicidad o la salvación de una familia o de su familia, la felicidad o la salvación de su negocio o la salvación de su salud, de su economía, de su trabajo, está al alcance de todos. La solución a cualquier tipo de problemas está al alcance de todos. Pero de acuerdo a lo que Dios dice por medio de su palabra, depende de lo que decidamos hacer. O nos corregimos o seguimos igual. Si nos corregimos, vamos a ser dichosos y felices y se va a salvar todo aquello que necesita salvación en nuestra vida, en nuestra familia. Pero en caso de no corregirnos o de seguir igual, puede caer a nuestra vida la desgracia en cualquier área de nuestra vida. Hasta para tener éxito en nuestras oraciones, debemos de hacer lo que agrada a Dios o corregir nuestra vida. Al final del verso dice, en forma de pregunta, ¿quién les podrá hacer daño si ustedes hacen lo correcto? Y la respuesta de Dios fue en ese mismo versículo, y es nadie. Bíblicamente el futuro de cada quien depende de que nos corrijamos o nos dejemos corregir, si es necesario. Como lo dice la primera carta de Pedro, que acabamos de mencionar, o como lo dice el Salmo 34, versículo 14, apártate del mal. ¿Eso de qué nos habla? Corrígete. Y haz el bien. ¿De qué nos habla? Corrígete. Busca la paz y síguela. Hoy en día, repito, hay quienes podrían estar sufriendo las consecuencias de sus desobediencias a Dios, de no haberse corregido cuando Dios le habló. Y es por eso que lo que están viviendo hoy podría ser un castigo de Dios, debido a que cuando Dios les habló, no se quisieron corregir, porque pensaron que no iba a pasar nada. Pero sí les han pasado cosas, debido a que cuando Dios les quiso corregir con su palabra, no hicieron caso, por lo cual Dios se vio obligado, porque Él no aflige a los hombres por voluntad propia, los aflige porque lo obligamos a que nos aflija. Dios se ha visto obligado a corregirnos. Si no hicimos caso con su palabra, entonces Él se ve obligado a corregirnos de una segunda forma. ¿Cuál es esa segunda forma? Que ningún papá que tiene hijos quisiera usar esa segunda forma, pero a veces también nosotros como padres nos vemos forzados a tener que corregir a nuestros hijos con castigos, porque el hijo no se le habla a uno y le dice a uno, hijo, corrígete, y no lo hace. Entonces papá se ve obligado a castigarlos con la vara. Entonces la segunda forma en que Dios usa para tratar de corregirnos es con castigos. A ningún papá nos gusta y no creo que le guste a Dios, pero el papá lo tiene que hacer, así como Dios tiene que hacerlo con sus hijos. Salmo 39, versos 11 hasta la primera coma dice, con castigos por el pecado corriges al hombre. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, lo dice de la siguiente forma: tú castigas a la gente y corriges su maldad. Si alguien duda de que Dios castiga, yo le voy a animar a que en casa lea usted el libro de Levíticos. Si quiere, lea todo el libro o lea el capítulo 26. Ahí habla Dios acerca de que si el pueblo de Israel
no se corrigió con palabras, Dios enviaba plagas o enfermedades o situaciones que los afligieran para que se corrigieran. Si con eso que Él enviaba no se corregían, les enviaba otras plagas peores. Si con esas otras plagas peores no se corregían, les enviaba otras peores hasta que se corrigieran. ¿Y por qué lo hacía Dios? ¿Y por qué lo hace Dios? Porque Dios tiene que castigar al hombre. Porque somos tercos y necios, hermanos. Porque no entendemos que Dios quiere lo mejor para nosotros, pero para que tengamos lo mejor, tenemos que corregirnos y tenemos que hacer lo bueno y no lo malo. Así es que lea usted en casa Levíticos 26 y ahí va a mostrar que Dios había determinado que si el pueblo de Israel no se corrigía con un cierto tipo de castigo, les enviaba a otros y peores hasta que se corrigieran. No creo que Dios quiera castigar a sus hijos, a sus hijas. No creo que Dios esté siempre planeando y pensando en cómo castigar a sus hijos. Sin embargo, y debido a lo necio del hombre o la mujer, dice que con castigos por el pecado que comete el hombre o la mujer, el hijo, la hija, el suegro, la suegra, los tiene que corregir. ¿Cómo? Con castigos. Hay quienes podrían pensar o creer que Dios no castiga, pero de acuerdo a la Biblia, la palabra de Dios, están equivocados. Dios es nuestro Padre y nos ama. Y para que seamos felices y nos salvemos, también nos corrige o castiga o disciplina. Como quiera llamarle a ese trato que a veces llegamos a sufrir por nuestra propia necedad. Como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 12, dice, porque Dios al que ama, castiga. Si alguien me dice que Dios no castiga y todo, pues yo le voy a decir, lea la Biblia. Lea la Biblia. Y se va a dar cuenta que Dios, así como nos ama y nos dirige y nos habla bien bonito una y otra vez, en sueños, o nos habla a través de la predicación o a través de alguien, para que nos corrijamos, y no hacemos caso. Entonces, como no hacemos caso y Dios quiere, y Dios no quiere que se pierda nuestra familia, Dios no quiere que echemos a perder a la familia, Dios no quiere que se nos caiga nuestro negocio, Dios no quiere que estemos en miseria o en desgracia, Dios no quiere que estemos sufriendo. Entonces, dice aquí Proverbios capítulo 3, verso 12, porque Dios al que ama, ¿qué? Castiga. Como el padre al hijo a quien quiere. Dios tiene que usar de los castigos para corregirnos, porque si no queremos hacer caso con consejería pastoral, o no queremos hacer caso a las predicaciones que Dios, a través de las cuales Dios nos habla, entonces nos tiene que castigar y tiene que permitir cosas que nos hacen entender que Dios nos está castigando porque no hicimos caso. Aquí dice Proverbios, repito, capítulo 3, verso 12, porque Dios al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, me gusta cómo lo dice, y de acuerdo al tema, dice, porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Cuando a mí me ha tocado corregir a mis hijos, no crean que los he corregido con odio. Me ha tocado llorar porque les he tenido que corregir con vara. Pero los amo, por eso los tuve que corregir en su momento. Así es Dios también. Él no aflige voluntariamente a los hombres o a las mujeres. Los corrige y los castiga porque lo estamos obligando a hacerlo.
Así como un hijo que no obedece a su padre o a su madre, pues está obligando a su papá y a su mamá a tener que corregirlo o castigarlo para que se corrija. A muchos les puede parecer muy duras este tipo de predicaciones, pero no se trata de ver si son duras o no. De lo que se trata es de que les vaya bien a todos. Esa es la voluntad de Dios. A que esto implique tener que corregirse, ya sea con la palabra, escuchando la palabra, alguna predicación, o enseñanzas, o con castigos, porque a Dios nada se le pasa. El que la hace, la paga. Con él no se vale, yo soy el consentido o la consentida de Dios y a mí no me va a hacer nada. ¿Cómo no? Si tú no te corriges, si tú no te arrepientes de lo que estás haciendo mal y lo corriges, la pagas. Porque Dios es justo. Él no va a castigar a uno sí, a otro no. Él agarra parejo. Si usted la regó, usted la paga. Si usted la regó y Dios le ha estado hablando que la recoge y no la recoge, usted la paga. Así de sencillo. No estamos jugando con Dios. Ni estamos jugando a la iglesita. Ni estamos jugando al evangelio. Dios es real. Dios es todopoderoso. Y una de las principales cosas que debemos de tener en nuestro corazón y que es uno de los principales objetivos de toda la Biblia es que haya temor de Dios en su corazón y en mi corazón para no pecar o para corregirnos en cuanto pequemos. Así es que, porque a Dios nada se le pasa, el que la paga, el que la hace, la paga. Si no lo haces, si no te corriges, si no te arrepientes o te corriges, cuando Dios está hablando a tu vida acerca de algo que tú estás haciendo mal o de que usted está haciendo mal o que yo estoy haciendo mal, entonces la pagamos. No queremos hacer caso con la palabra, pues entonces la pagamos. ¿Cuál es la paga? La paga del pecado es muerte, la Biblia dice. La paga del pecado es maldición, la paga del pecado es males, la paga del pecado es miseria, la paga del pecado es destrucción. Pues antes de que venga la destrucción y la desgracia, hay que corregirse. Y si ya estás pasando por esas desgracias o ya estás viviendo esas situaciones que te están haciendo sufrir, pues entonces hay que pedir perdón a Dios y corregirse. No hay otra. Pregunto y siendo sinceros, ¿creen ustedes que si un esposo no se corrige le va a ir bien? ¿Creen ustedes que si una esposa no se corrige le va a ir bien? ¿Creen ustedes que si unos padres no se corrigen les va a ir bien? ¿Creen ustedes que si unos hijos no se corrigen les va a ir bien? Así como dice Dios, ¿quién les podrá hacer mal si ustedes hacen el bien o se corrigen? Nadie. Pero si no se corrigen por la buena, entonces sí serán corregidos por la mala, como lo dice la Biblia, traducción del lenguaje actual, en el libro de Proverbios capítulo 3, verso 12, dice, porque Dios corrige a quien ama, como corrige un padre a sus hijos. Así es, hermano, hermana. Si Dios ha estado hablando a tu vida o a su vida en algo en que usted se tiene que corregir y no lo ha hecho, hágalo ya. Hágalo ya, porque a lo mejor Dios le está hablando una vez más a través de este tema para que usted se corrija. Pero si no se corrige, entonces no se va a escapar. Al que la hace, la paga. No te quieres corregir por la buena. Dios te ha estado hablando una y otra vez y no haces caso. Entonces estás obligando a que papá Dios te tenga que corregir o castigar para tratar de hacerte entender que la bienaventuranza no llega por casualidad, llega si usted o yo nos corregimos.
o vivimos de acuerdo a su palabra, a la palabra de Dios. Hoy quiero concluir este tema, hermanos y hermanas que lo escucharon o lo están mirando allá en casa, sea quien sea. Quiero concluir este tema preguntándoles, ¿se es feliz por casualidad? ¿Se puede salvar el matrimonio por casualidad? ¿Se puede uno salvar de perder el trabajo por casualidad? ¿Se puede mejorar la economía por casualidad? ¿Se puede librar del mal por casualidad? No, claro que no. De acuerdo al tema, para ser felices hay que hacer el bien siempre, ser obedientes a la palabra de Dios. Y si en algo estamos mal, nos corregimos de inmediato en aquello que la Biblia dice que estamos mal, pero de inmediato. Ahora, si ya alguien o algunos están sufriendo las consecuencias de no haber hecho caso cuando Dios les habló, si ya algunos o algunas están sufriendo por no haberse corregido por la buena cuando Dios les habló, todo lo que tiene que hacer es pedir perdón a Dios y corregirse. Porque si alguien pide perdón y no se corrige, se está autoengañando solo. Su vida puede ir de mal en peor. Si alguien pide perdón, se tiene que corregir. Su corrección es la evidencia de que está arrepentido. Su corrección es el fruto de arrepentimiento. Hoy quisiera que cada quien reconozca en qué está mal. Repito, hoy quisiera que cada quien reconozca en qué está mal, sea la esposa, sea el esposo, sea el hijo, sea la hija, sea el yerno, sea la nuera, sea la suegra, sea el suegro, sea el abuelo, sea la abuela, sea el hermano, la hermana, el primo, el tío. Hoy quisiera que cada quien reconozca en qué está mal. Cada quien sabe en qué estamos mal. Reconozca en qué está mal ante Dios y ante su familia y pida perdón y comprométase a corregir. Y si usted tenía problemas laborales, familiares o de salud o económicos, con mayor razón pida perdón a Dios y corrija. De verdad corrija ya, no juegue. Yo estoy seguro que si usted se compromete a corregir, usted va a ver el poder de Dios y las cosas van a cambiar porque Dios así lo prometió. Él oye la oración de los que se corrigen, no de los que fingen que se corrigen. Dios oye la oración de los que se corrigen y los hace bienaventurados. Como lo vimos en este tema, bienaventurados a los que Dios corrige y en su ley los instruye. Si Dios lo ha estado a usted corrigiendo o a ti te ha estado corrigiendo con su palabra y usted se ha corregido, gloria a Dios, usted es bienaventurado. Pero si Dios ha estado hablando a su vida o a mi vida o a la vida de cualquiera y a pesar de que sabemos que estamos mal y no nos corregimos, cuidado, porque por ahí puede llegar la desgracia en cualquier momento. ¿Y para qué esperar eso? A lo mejor algunos ya están sufriendo las consecuencias de no haberse corregido cuando Dios les habló. Si es su caso de que ya está sufriendo las consecuencias de no haberse corregido cuando Dios le habló, y a lo mejor esas consecuencias son lo que Dios ha permitido como un castigo para que usted se corrija. Yo estoy segura que cuando alguien se arrepiente, y se lo digo a cualquiera, aunque piense que es imposible de que su vida se restaure, de que su negocio se levante, aunque le parezca difícil que prosperara o que le parezca difícil solucionar cualquier problema, si hay alguien que se arrepiente de todo corazón, Dios lo perdona y Dios puede restaurarlo y puede sanarlo, puede levantarlo, puede sacarlo de la miseria, si hay un verdadero arrepentimiento. Así es que usted que está ahí en casa,
Si hay algo en lo que usted se tenga que corregir, pídale perdón a Dios y comprométase a corregir y no seguir cometiendo las mismas faltas de las cuales Dios le ha estado hablando que se corrija. Ahora, si algunos ya han sufrido, están sufriendo las consecuencias, también le voy a animar que ahí donde está, le pida perdón a Dios y se comprometa a corregirse. Y yo estoy seguro que si usted se corrige, va a ser bienaventurado. Y ese es el plan de un Dios que nos ama, que usted y yo seamos felices, que usted y yo seamos bienaventurados, que a usted y yo estemos bien. Para eso Dios nos llamó, para que vivamos vidas abundantes y para que tengamos sus bendiciones y para que estemos bien. Si es que yo le voy a animar ahí donde está, a que cierre sus ojos un momento, y si hay algo en lo que usted no se ha corregido y todavía no está sufriendo las consecuencias, Dios le ha estado hablando y está siendo paciente con usted, no esperando que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Es que le voy a animar a que ahí le pida perdón a Dios. Y si alguien ya está sufriendo las consecuencias de no haber corregido cuando Dios le habló, pídale perdón a Dios y corríjase. Y después de que se corrija, pídale que Dios le haga el milagro que usted necesita. Señor y Dios Todopoderoso, en esta tarde, al principio de este tema, Señor, oré a ti para suplicarte que te manifestaras en el corazón de cada uno de tus hijos y de tus hijas, obrando en sus corazones y despertando sus oídos para la corrección, para que se aparte cada uno de tus hijos de la iniquidad, para que acaben sus días en bienestar y sus años en dicha. Yo creo que tú escuchas la oración, Señor, y estoy consciente de que es tu Espíritu Santo el que despierta el oído del hombre o de la mujer para que se corrijan. Señor, y en esta hora oro a ti para suplicarte que tomes en tus manos a cada uno de tus hijos y de tus hijas que están allí en casa y que están procediendo al arrepentimiento y están comprometiéndose a corregirse en aquello en lo que está mal. Pues yo clamo por ellos. Clamo por todos los que escucharon este mensaje, clamo por todos aquellos que se están comprometiendo contigo a corregirse y clamo a ti por todos aquellos que cuando les hablaste no se corrigieron, pero hoy están arrepentidos porque hoy están sufriendo las consecuencias de no haberse corregido cuando tú les hablaste. Pues hoy oro a ti para suplicarte, Dios Todopoderoso, que bendigas a tus hijos, que restaures a tus hijos, que cubra la necesidad que tienen tus hijos y tus hijas, que hoy se están arrepintiendo de no haberse corregido cuando tú les hablaste. Señor, manifiéstate, escucha mi oración y mi súplica que hago hoy delante de ti, y manifiéstate en tus hijos y tus hijas que hoy están procediendo al arrepentimiento y comprometiéndose a corregir. Te lo pido, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo. Haz el milagro para con aquellos que hoy en día, que hoy se corrigieron, que hoy se arrepintieron y se comprometieron a corregirse. Haz el milagro. Señor, tú eres un Dios de amor, y así como tú dices que al que amas corriges y castigas, así también dices que si tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, sino que lo dice en propiciación por nuestros pecados, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Y por puro amor. Yo sé que tú amas a tus hijos y a tus hijas que están allá en casa. Yo sé que a pesar del pecado que haya cometido cada quien, si hoy se arrepienten y se corrigen, yo sé que tú puedes, Señor, hacer el milagro de bendecirles de acuerdo a lo que ellos necesitan, para que no estén sufriendo, sino para que sean dichosos y sean felices. En el nombre de Jesús te lo suplico, Dios. Amén, amén. El Señor le bendiga, hermano, hermana. Confía en Dios, porque si usted se corrige hoy, o si usted se arrepintió de no haber hecho caso cuando Dios le habló y hoy en día ha estado sufriendo las consecuencias de sus errores y de no haber hecho caso y de no haberse corregido, si lo hace hoy a través de este tema,
yo estoy seguro que Dios va a hacer el milagro y le va a bendecir, porque ese es el plan de Dios, bendecir a su pueblo y que sean dichosos y felices. La paz de Dios sea con ustedes.